Ministro, ¿surgieron medidas nuevas en esta instancia o fue para repasar lo que se hizo hasta ahora? Bueno, repasando las medidas, pero estamos en forma permanente y en función de dar respuesta a una situación climática que se sigue agravando. Las lluvias ocurridas fueron muy puntuales y no hay previsiones de lluvias importantes para las próximas 2 semanas, con lo cual se sigue acrecentando el efecto y el daño de la sequía. Así que estamos en una situación bastante compleja, bastante crítica, y eso amerita que el gobierno, sensible a esta situación, esté tomando medidas adicionales. En curso está, con mensajes al Parlamento, lo que es primero la postergación por decreto del vencimiento del BPS rural, que correspondía al 28 de febrero. Esto se ocurrió para mayo, pero al mismo tiempo un mensaje del Poder Ejecutivo con un proyecto de ley que habilita al BPS a extender el vencimiento del último cuatrimestre que debió originalmente vencer en el mes de enero para 3 cuatrimestres distribuidos en mayo, septiembre y enero del año 24, como una potestad también del BPS de extender el plazo de vencimiento de esta obligación del sector rural. Por otra parte, también se suspende el cobro de los anticipos de IRAE y de impuesto al patrimonio a partir de enero hasta el cierre del ejercicio en vigencia. Esto también es una medida que va a remitirse al Parlamento. Y después otras medidas que son importantes también, el corrimiento del pago del vencimiento seguro rural que vencía el 6 de marzo y se corre hasta el mes de junio sin que pierda la cobertura el trabajador. Esto es una medida de carácter administrativo del Banco de Seguros del Estado, y también alguna flexibilidad respecto del pago de las cuotas de los usuarios de MEVIR, que tienen sus obligaciones de las viviendas y unidades de trabajo que están financiadas por esta organización. Así que bueno, seguimos incrementando algunas medidas. Está en curso lo que sería la exoneración de la tasa consular para la importación de forraje desde el exterior. Esto incide sobre varias nomenclaturas de productos importantes para incorporación a lo que es la base forrajera nacional, que está muy comprometida. Y bueno, y otros contactos que hemos realizado con operadores respecto de evaluar la disponibilidad de granos que vamos a tener, porque en las últimas semanas se han deteriorado mucho los cultivos, hay muchos que han pasado directamente a forraje, es decir, no va a haber producción de granos de esas chacras, y semana a semana, en la medida que no llueva, tenemos más cultivos que van a tener un quebranto importante y que no van a tener disponibilidad de granos que son esenciales para la alimentación animal. Por otra parte, y vinculado a este tema, también vamos a realizar, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a convocar a la Cámara de Transporte Internacional de Carga del Uruguay, a CATIDU, para hablar respecto de los efectos de la ley, el decreto reglamentario que dispuso que los fleteros de Argentina tuvieran que hacer transferencias bancarias para el pago de los fletes. Todo esto ha generado una situación que nos han transmitido el encarecimiento en este momento de la importación de forraje desde Argentina por la disminución de la oferta, ¿no? El fletero argentino ya no opera casi que exclusivamente, si bien no está prohibido que vengan los argentinos, pero no le cierra el número, están operando casi que exclusivamente los fleteros uruguayos, y en ese nivel de menor competencia ha habido un encarecimiento de precios que en esta oportunidad entendemos que no es oportuno y que no es positivo en función de que al tener justamente necesidad de importar mayor volumen de forraje desde el exterior, básicamente de Argentina, que es el gran proveedor regional que tenemos a disposición, justamente en una necesidad crítica de déficit hídrico, de sequía profunda y de necesidad de abastecimiento, justamente este tema lo queremos conversar con la gremial para ver qué alternativas y soluciones para que
este efecto que supuestamente buscaba beneficiar a la flota nacional no termine siendo un traslado de costo a la producción en esta situación crítica que venimos pasando. Lo que se busca es hacer una excepción a esta medida que obliga a los argentinos a cobrar sus fletes por vía electrónica, permitir que se vuelva efectivo para generar más transporte. Bueno, yo no creo que se vaya a revertir la medida, pero sí hay que conversar con la gremial, que fue la gran impulsora de esta iniciativa, porque estamos haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno, destinando recursos, dinero de todos los uruguayos para tratar de aliviar la carga de los productores que están en una situación crítica. Acá lo que tenemos que partir de la base es que el campo natural, el campo uruguayo que durante 400 años dio sustento al desarrollo de la ganadería, hoy está en una situación crítica. Y por lo tanto tenemos que suplementar con raciones, va a haber una demanda incremental, no vamos a tener producción propia y justamente estamos dando, como hablamos, solamente la medida de la exoneración de la tasa consular representan 6 millones de dólares de esfuerzo. Si lo entregamos por un lado, pero por otro lado se nos va, por el esquema de la falta de competencia o de competitividad en el sector del transporte, justamente sin decir que vamos a revertir la decisión, que creo que no está arriba de la mesa, sí conversar con la gremial para ver qué medidas se pueden tomar a efectos de que no se traslade a precio esta medida que buscaba justamente beneficiar a la flota nacional. Ministro, también se había impulsado esa medida del SIGA agropecuario. ¿Qué acogida ha tenido a nivel de producción? Muy buena, creo que ha sido un instrumento que los productores valoraron mucho durante la pandemia, en este momento que como siempre decimos, es más impactante para la producción agropecuaria la sequía que la propia pandemia. Y esto se valora sustancialmente, no solo hay una creciente disponibilidad de este instrumento a través de la banca pública y la banca privada también, pero está a consideración la posibilidad de extender justamente el plazo del SIGA de 36 meses, que era el sistema normal, para 48 meses. Con esto se facilita aún más, porque lo que acá estamos tenemos que atravesar y poder cruzar este momento de dificultad, y la consigna siempre es mantener las unidades productivas de pie, funcionando, y para eso estos requerimientos que faciliten el acceso al crédito y lo abaratan de alguna manera, pero también el tema del plazo es muy importante para justamente darle tiempo a la recuperación. Sobre la medida de IRA y patrimonio, ¿es suspensión o tienen que pagar después? ¿Y es para empresas agropecuarias en general o hay que demostrar la afectación por la sequía? No, son suspensiones de anticipo, son automáticas las suspensiones, lo que es dable esperar, porque los anticipos se dan en función del resultado del ejercicio anterior. Por lo tanto, como el contraste va a ser tan grande en este ejercicio, cuando claramente va a haber resultados que en muchos casos serán de empate o negativos, porque hay menos ingresos, hay más costos, los precios bajaron, seguramente los anticipos no se justifican en el sentido que por más que se tuvieran que realizar, quedarían a la liquidación del impuesto del ejercicio vigente como créditos fiscales, y por lo tanto es una decisión neutra, pero que es muy importante suspender por el aspecto financiero de los productores en este momento. ¿Y es en general a todas las empresas o hay que demostrar que fueron afectadas por la sequía? No, son aquellas que en realidad la emergencia agropecuaria está para todo el país, y eso facilita las cosas, pero toda empresa que haya liquidado el impuesto a la renta a las actividades económicas. Ministro, en esta jornada comenzó a regir 2 nuevos decretos que dan la devolución del IVA en la compra del gasoil. ¿A qué productores rurales incluyen? Bueno, estos son a los productores de IMEVA, que tienen justamente la posibilidad del tope, que en el caso se reiteró para las distintas producciones, que tiene un tope en función de la facturación de cada una de los rubros, pero en el caso de la ganadería se eleva del 0,4 al 0,7% de la facturación bruta. Así que todas estas empresas que están involucradas podrán computar el descuento del IVA de gasoil en una proporción mayor. Hablando de gasoil, ¿qué impacto tiene el hecho de que se haya bajado el precio de este combustible ayer? Yo creo que es una medida bienvenida, una medida que, como se dijo y se era muy escéptico respecto del instrumento de revisión, respecto a las posibilidades de baja, se ha comprobado reiteradamente que cuando los números dan
se baja el precio del gasoil y en este momento es una muy buena señal a efectos de que la producción que está atravesando un momento de dificultad y que donde el insumo fundamentalmente del transporte y el sector agropecuario es el gasoil, dar una señal en este sentido es muy positiva. Ministro, surgió de Argentina una noticia de casos de gripe aviar en producción de pollos. ¿Esto cómo afecta a Uruguay? ¿Cómo se está mirando? Con atención, tenemos un contacto directo y muy franco con las autoridades sanitarias argentinas. Nos reportaron ayer el primer caso de un animal en Neuquén, no me parece que fue en Neuquén, en un sistema productivo. Esto llama a la necesidad de aumentar los sistemas de bioseguridad en Uruguay. Nosotros por ahora tenemos un solo caso digamos, en una sola zona, muchas aves muertas, cerca de 150 cisnes de cuello negro, pero única especie muerta en el entorno de la Laguna Garzón. Estamos con un sistema de vigilancia en las lagunas oceánicas, pero sin reportes. Con estas alertas también hay ciudadanos que denuncian a los servicios del Ministerio distintos casos de aves muertas, pero hasta ahora no han dado ninguna positiva. Felizmente está circunscripto a lo que es la Laguna Garzón y esperemos que así se mantenga, sin perjuicio de que no estamos libres de que esta diseminación amplia que estamos viendo en la Argentina también aquí puede ocurrir. A esos efectos también estamos hablando a nivel de gobierno para disponer de los recursos para reforzar los sistemas de seguridad, los sistemas de bioseguridad con equipamientos, personal, kit de laboratorio, materiales. Estamos recorriendo las granjas, especialmente aquellas que no tienen registro. También es importante que acudan a los servicios del Ministerio, no va a haber sanciones para aquellos que no están en el radar, digamos así. Estamos justamente frente a la amenaza de una circulación viral que puede ser de enorme daño para la avicultura y por lo tanto el llamado para que todos los productores se acerquen al Ministerio, que los vamos a ayudar a poder tomar las medidas correctivas de bioseguridad para evitar que entre a la cadena de producción y con la afectación digamos, relacionada que tiene esta enfermedad que no tiene cura y que tiene enormes consecuencias económicas.